أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Continuamos, inshallah, con nuestra clase acerca de Dios en el Corán, o Dios entre el Corán y la Biblia, más o menos. Esta clase es la clase número 8, es la última clase del módulo La doctrina en el Islam, de la doctrina en el Islam. Y estábamos hablando, alhamdulillah, acerca del concepto de Dios en el Islam. Y hemos citado algunos versículos del Corán para demostrar la magnífica descripción, los atributos magníficos, nobles y sublimes de Allah el Altísimo mencionados en su libro, el Corán. Hemos hablado también de la importancia de aprender acerca de esto, que por qué nosotros necesitamos conocer y comprender la diferencia entre el concepto de Dios en el Islam y el concepto de Dios por ejemplo, en la Biblia, en el cristianismo. Y la gran diferencia entre el concepto del Islam y el concepto bíblico. Y lo que el Islam, o lo que este concepto deja de huella en nosotros, en los corazones, en las almas. Esto, claro, se refleja, se materializa, se plasma en nuestras acciones, en nuestras obras. Y hemos hablado, lo último que hemos citado fue este versículo, el versículo número 39, versículo número 67, perdón, del capítulo 39. Lo hemos leído, hemos comentado. Y hoy continuamos vamos a ver otro versículo importante que nos da una idea. Ya también en la otra clase hemos hablado de algunos principios que deben regir nuestra visión, nuestra postura acerca de los atributos de Allah, acerca de las cualidades de Allah. Y hemos explicado que el gran error que cometieron los seguidores de otras religiones fue intentar imaginarse cómo es Allah. Y por ello incurrieron en blasfemias contra Dios, considerando a Dios o describiendo a Dios como un hombre viejo, anciano, con barba blanca, con aspectos, con rasgos europeos. Y no sé por qué siempre en el cristianismo se insiste en eso, en que Jesús o en que Dios tenga rasgos europeos, ni africanos, ni chinos, ni asiáticos. No sé por qué se insiste en eso, pero tiene que ver, claro, creo, supongo, Allah sabe mejor, con la influencia del Imperio Romano, donde nació el cristianismo. Y por eso yo una vez compartí una reflexión acerca de eso. Si Dios, según el cristianismo, se encarnó en forma humana, ¿por qué Dios se encarnó en un ser humano blanco y no en negro? ¿Y por qué en un ser humano, en una persona europea y no africana, no asiática, no latina? Las otras razas tendrían derecho a sentirse discriminadas, a sentirse despreciadas. Esto es importante, entenderlo. Es una reflexión mía y Allah sabe mejor. Hoy empezamos con una descripción del trono de Allah el Altísimo. Cuando hablamos nosotros de que Dios está establecido sobre su trono, eso ya lo explicamos en otra clase, nosotros no podemos imaginarnos a Dios sentado tal y como nosotros nos sentamos, o imaginarnos el trono de Dios igual que el trono que nosotros utilizamos, los presidentes, los reyes, los gobernantes, etc. No, ya todo lo relacionado con Dios, incluso el paraíso, como es parte de la otra vida, de la próxima vida, no tiene nada de este mundo. En el paraíso, como dijo uno de los compañeros del profeta Muhammad,
El paraíso no tiene nada de esta vida, excepto los nombres, excepto los nombres. Así dijo Ibn Abbas. El paraíso no tiene nada de esta vida excepto los nombres. Por ejemplo, aquí tenemos manzana. En esta vida comemos fruta, comemos la manzana. Allí en el paraíso hay manzana, pero no es la misma manzana. Aquí comemos uvas, allí en el paraíso hay uvas, pero no son las mismas uvas. Aquí nosotros tenemos árboles, allí en el paraíso también existen árboles, pero no son los mismos. Por ejemplo, uno de los árboles que describió el profeta Muhammad del paraíso, uno de los árboles, su sombra cubre el recorrido de 700 años. Uno de los árboles del paraíso, su sombra cubre, fíjese, abarca el recorrido, la distancia recorrida durante 700 años. 700 años tú estás caminando bajo la sombra de un árbol. ¿Cómo es este árbol entonces? ¿Cómo sería? Algo inimaginable. Si es así el paraíso, entonces, ¿cómo es el creador del paraíso? ¿Cómo es Allah? Por eso no debemos imaginarnos cómo es Allah. Por eso el profeta Muhammad dijo, no piensen en cómo se Allah, sino en los signos de Allah, en sus signos esparcidos en todo el universo y que se encuentran en nosotros mismos. El trono de Allah el Altísimo. Aquí, conociendo la grandeza del trono, nos conduce a percatarnos de la grandeza de nuestro Creador. Si el mismo trono es algo inimaginable, algo inmenso, magnífico. Creo que algo colosal. Entonces, ¿cómo sería el Creador del trono? Vamos a leer juntos este versículo importante. Si alguien tan amable puede leer, por favor. ¿Ustedes están ahí o estoy hablando solo? No sé, assalamu alaikum, con gusto lo leo. No sé, ¿ustedes entienden? Que por lo menos las maestras que digan algo, que están ahí. ¿Me Que avisen escuchan? que... ¿Puedo leer? Sí, adelante. Allah, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente, que nunca muere, el sustentador de toda la creación. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. Nadie puede interceder ante Él y menos que sea con su consentimiento. A menos, perdón, que sea con su consentimiento. Conoce el pasado y el futuro, lo manifiesto y lo oculto. Y nadie abarca de su conocimiento lo que Él quiere. Excepto lo que Él quiere. Excepto lo que Él quiere. Aquí yo Nadie olvidé la abarca de palabra. su conocimiento. Disculpe. El escable de su trono abarca los cielos y la tierra, y la custodia y mantenimiento de ambos no lo agobia. Él es sublime, el grandioso. Corán 2:255. Aquí lo que nosotros queremos citar es esta parte, donde Allah describe, no describe el trono, sino el escabel de su trono. Solamente el escabel, que es parte del trono. No, el escabel de su trono abarca los cielos y abarca los cielos y la tierra. Si el escabel del trono abarca los cielos y la tierra, entonces, ¿cómo es el trono? Y si el trono es algo tan magnífico, entonces, ¿cómo es el creador mismo? Entonces, describir a Dios como un hombre anciano con una barba blanca, o describir el Espíritu Santo como una paloma, que no sé por qué una paloma, no sé, no puede ser otra cosa. Y describir el Espíritu Santo como una paloma con alas, o describir a Dios como un señor con una barba blanca, blanco, rasgos europeos, anciano. Todo esto es algo que me parece inconcebible, algo inconcebible.
las personas cuando se desvían del camino de los profetas incurren en cosas así, caen en cosas así que son realmente cosas que no pueden ser descritas como muy extrañas, muy ilógicas, insensatas. Si el escabel entonces del trono abarca los cielos y la tierra, entonces imaginémonos cómo es el creador del mismo trono. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente hadith, el siguiente dicho? ¿Alguien desea Sí, hacer alguna pregunta? disculpe, pregunta no, pero yo también pregunté sobre lo que usted acaba de mencionar cuando estaba en el colegio. Yo estudié en un colegio de monjas, Fe y Alegría, Madre Alberta Jiménez. Y a mí me explicaron que el símbolo de la paloma era porque cuando el profeta Noé lanzó un nave a buscar tierra, regresó la paloma con una rama de olivo. Entonces, por eso toman que el Espíritu Santo es una paloma. Y me acaba de recordar 25 años atrás usted. En cuanto a lo que esta explicación, pero supuestamente el Espíritu Santo existía antes del profeta Noé, entonces esta explicación no puede ser cierta, porque el Espíritu Santo se encuentra y se encontró antes antes del profeta Noé. Entonces, su existencia o la forma que toma no debe empezar o datar solamente del tiempo del profeta Noé, la pasea con él. Y creo que la hermana Blanca quiere preguntar algo, está levantando la mano. Si usted, hermana Blanca, se desea preguntar, adelante, pero por favor, si es tan amable, apague la cámara. Sí, buenas noches. Buenas He noches, adelante. estado escuchando atentamente y quería hacer dos consultas. Primero, usted dice que podía ser cualquier otro animal, cualquier cosa, y en su participación también me indica de que por qué no ha sido un negro, un blanco, un amarillo o de cualquier otra raza. Me parece que yo también he crecido en un lugar católico cristiano y la enseñanza era de que estaba en una época donde era el padre Abraham y donde tenía dos hijos donde Dios les dijo que cada uno tenía que tener iba a tener una nación y un determinado mandato, ¿no? Entonces, cuestionar eso me parece que es una discusión muy profunda al respecto. Después quería consultar si esta es la relación que tiene y la controversia que tiene con la Biblia. Que Allah le bendiga. Bueno, no sé si entendí bien su pregunta acerca de los hijos del profeta Abraham, la paz sea con él, y los hijos, ambos Amén. hijos, Ismael e Isaac. Este tema es un tema profundo, un tema muy interesante, muy interesante. Sí. En cuanto a la bendición que Dios dio a los profetas, a Isaac e Ismael. Según la propia Biblia, Allah bendijo a Isaac y bendijo a Ismael. Y prometió una nación múltiple para Ismael. Prometió una nación múltiple para Ismael. La paz sea con él y la paz sea con Isaac. Quiero recalcar una cosa importante. Este punto es un punto muy interesante que vamos nosotros a tratarlo
detalladamente en el segundo nivel, porque es parte de este nivel, del nivel segundo. Pero quiero que ustedes entiendan una cosa importante. Nosotros en el Islam no discriminamos entre Ismael e Isaac, de ninguna forma, en absoluto. En el Corán es mencionado tantas veces el profeta Isaac y mencionado con las mejores cualidades. Es mencionado muchas veces el profeta Ismael y es mencionado con las mejores cualidades. Nosotros, a diferencia de los judíos y a diferencia de los cristianos, no discriminamos entre Ismael y Isaac. Y la discriminación llevada a cabo por parte de los judíos y cristianos acerca de Ismael se contradice completamente con la Biblia. Se contradice, es desmentida esa discriminación, es desmentida por la propia Biblia, que la propia Biblia condena esa discriminación hacia Ismael, aunque con los cambios y con la manipulación que alcanzó la Biblia, se intentó deformar la imagen de Ismael. Se intentó deformar la imagen de Ismael, pero aún así, ahí en la Biblia sobreviven versículos que nos dan como una pincelada, nos dan indicios acerca de la verdad sobre nuestro amado profeta Ismael, que fue bendecido por Dios, que es un hijo legítimo de Abraham, que la nación proveniente de Ismael será la nación múltiple. Esta es una evidencia clarísima de la veracidad del profeta Muhammad. Porque el profeta Muhammad es bien sabido, es indudable que el profeta Muhammad proviene del profeta Ismael. Esto es indudable. Es algo indudable, algo que está clarísimo, que es algo indiscutible. Que el profeta Muhammad es descendiente del profeta Ismael. Y la nación que ha sido multiplicada es la nación del Islam. Y no solamente eso, incluso en la Biblia se menciona la zona arábiga como la zona que va a multiplicarse, la nación de Ismael. ¿Y dónde está esa nación? Son los musulmanes. Y de todas formas esta parte la vamos a tratar y vamos a explicarla, inshallah, detalladamente en el segundo nivel. Este punto es un punto muy interesante, gracias por tocarlo y espero haberle aclarado este punto, inshallah. Bueno, por lo menos ahora de forma resumida, el punto de Ismael y Isaac. Pero siempre tengan en cuenta esto porque este tema es un tema que plantean mucho nuestros amigos cristianos. Nosotros no discriminamos entre Moisés, entre Ismael y Isaac. Nosotros no nos ponemos a comparar a Ismael con Isaac y tampoco nosotros nos llamamos ismaelitas, como lamentablemente lo hacen a veces, que ismaelitas, mahometanos. No, nosotros no nos llamamos así. Nosotros seguimos a todos los profetas sin distinguir entre ellos. No ponemos a un profeta comparándolo con otro, no, nosotros no hacemos esto. Amamos a Isaac muchísimo y amamos a Ismael también muchísimo. No discriminamos entre uno. Este es un punto importante. Y la discriminación, que los judíos y cristianos tratan a Ismael de forma discriminada. Incluso en algún aspecto lo llegan a despreciar. Pero realmente la propia Biblia da testimonio de las cualidades y la bendición que tuvo Ismael. Y si nuestros amigos cristianos piensan de forma objetiva, imparcial, y se atienen a la misma Biblia, no actuarían así hacia Ismael, tomarían otra postura. Sí, muchas gracias. Sí, es verdad, muy ¿Está poco se clara, conoce. está satisfecha con la respuesta a usted? Sí, sí, está muy clara, sí. Y también se ve, ¿no? Que no tenemos tampoco mucha información acerca de él. Y sí, ha habido manipulación de la Biblia por muchos siglos y no se ha dado tanta importancia como usted dice. Pero quisiera yo también aprender sobre eso, ¿no? Porque es un punto un punto de inflexión donde todos tenemos que conocer y saber, tener ese conocimiento y esa sapiencia para poder disgregar todos los conocimientos que ustedes nos van a dar. Inshallah, hermana, que Allah le bendiga. Ustedes, todo lo que ustedes aprenden Amén. aquí, procuren apuntar, tomar notas, tomar apuntes y compartirlo con los demás. Ya con el tiempo ustedes empiezan a dar a conocer el Islam, a enseñar el Islam a los demás. Que este es el objetivo de este curso.
que ustedes ya sean Amén. capaces de dar a conocer el Islam, de responder a las preguntas que se les plantean a ustedes. Gracias. A usted, que Allah le bendiga. Amén. ¿Algún hermano que desea comentar o preguntar algo? El hermano Ángel dice, sí, hermano Ángel, sí, lamentablemente, pero como hermano Ángel, esta postura es una postura, lamentablemente es una postura ciega y racista, es una postura ciega, totalmente ciega, y no se basa en, en una investigación justa, parcial, objetiva, no, es una postura ciega y discriminatoria. Lamentablemente es así, lamentablemente. Amén a usted, hermano Jalil. Ahora vamos a leer un dicho de nuestro amado profeta Muhammad, la paz sea con él. Aquí si alguien por favor me ayuda a leer el dicho, el hadith del profeta Muhammad. Mashallah, hermano. Que Allah le bendiga. ¿Desea leer? Sí, hermano. Adelante, hermano. Me ha sido concedido el permiso para describiros uno de los ángeles de Alá, Perdón. Sí, hermano, sí. un portador de trono, el espacio entre el lóbulo de su oreja y su hombro representa la distancia de 700 años de viaje. Me ha sido concedido, gracias hermano, que Allah le bendiga, me ha sido concedido el permiso para describiros uno de los ángeles de Allah, un portador del trono. El espacio entre el lóbulo de su oreja y su hombro representa la distancia de 700 años de viaje. Por eso yo digo, y no es correcto, claro, representar un ángel, y menos si es el Espíritu Santo. No es correcto representarlo a través de la imagen de una paloma. Fíjese que uno de los ángeles, que es uno de los portadores del trono, el espacio entre el lóbulo de su oreja y su hombro representa la distancia de 700 años de viaje. Es decir, uno de nosotros podría caminar 700 años partiendo del lóbulo de su oreja para llegar a su hombro. 700 años de viaje entre el lóbulo de su oreja y su hombro. Entonces, ¿cómo sería esta forma magnífica de los ángeles hermosos y bellísimos? Claro que no son palomas ni nada de eso. Y de ahí viene el error de intentar imaginarse cómo son los ángeles. Si el ángel Gabriel, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, vio al ángel Gabriel en su forma original angelical solamente 2 veces. Y en una de esas veces el profeta Muhammad describió al ángel Gabriel y dijo que con sus alas, creo que son 600 alas, cubría todo el horizonte, que no se veía nada entre los cielos y la tierra. El ángel Gabriel cubría todo lo que hay entre los cielos y la tierra estaba tapado. Fíjense cómo es entonces. Ahora viene, si desean alguna pregunta, adelante. Inshallah, hermano, una pregunta. Ahí va lo que yo pensaba, o sea, ¿qué decimos sobre esa época donde el profeta que decía, o sea, lo que dicen los cristianos que mandaba entonces, mandó una paloma, entonces ellos lo toman como un Espíritu Santo, pero No ahí mandó nada, hermano, no mandó paloma ni nada. no, entonces ahí se rectifica
que entonces no fue nada de aquello, sino fue un ángel, El ángel o puede qué fue lo que pasó ahí. el ángel puede, Desde cuando se entonces. presentan los profetas, el ángel puede presentarse en forma humana delante delante del profeta, pero presentarse en forma de una paloma no, eso no pasa, no ocurre. O sea, absolutamente ese pedazo que ellos exponen, porque es uno de los pedazos que ellos más exponen y son los que representan más. ¿Cómo, hermano? Disculpe. Es que eso es uno de los pedazos que más representan ellos y son los que más exponen como una paloma. Sí, sí. Ellos son los que uno de los que lo que más recalcan en su historia y en lo que y en lo que llevan de historia, hablando sobre el profeta Moisés. De todas formas, hermano, sea cual sea la forma, de todas formas, los ángeles, su forma angelical original, no pueden ser descritos, porque Bueno, y son, entonces son en magníficos, esa época, colosales, y no son, en cualquier época, los ángeles no cambian de una bueno, época a otra. y entonces, bueno, entonces en esa época que sucedió lo del profeta que cogió y subió, que estaban en la barca. Entonces, entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese pedazo? Que él necesitaba conseguir tierra, ¿cierto? ¿Quién, hermano? No entiendo bien su pregunta, mi querido hermano. Si por favor me ayuda a entenderla mejor. ¿Qué En pasa? la época de la arca de Noé, Ajá, ajá. del profeta Noé, él necesitaba conseguir tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Pues él no tenía en el barco diferentes clases de animales, Efectivamente. ¿Por qué necesitaba tierra? o no necesitaba buscar, ¿Por qué buscaba tierra? porque pues él necesitaba ir a llevar a, a los a los que había salvado de diferentes clases de especies, de seres vivos, a tierra, ¿no? Que quería ya como eh, ya llegar a un lugar y como ya descargar el barco y salir del barco y establecerse en una tierra, ¿no? Sí, o sea, creo que ese era el objetivo de él, ¿no? Sí, bueno, después sí se estableció el barco cerca de una montaña o al lado de una montaña, o encima de una montaña, perdón. Pero, ¿qué tiene que ver lo del ángel y la paloma? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Me escucha, mi hermano? Sí, 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 aquí ya lo escuché. ¿Qué tiene que ver? Que no entiendo cuál es la relación entre el, O sea, el- entonces, ¿qué fue, entonces, qué fue lo que pasó? Entonces, él no mandó ninguna clase de paloma, porque pues, No, entonces, no hay entonces, palomas, ¿qué fue no lo hay que hizo? palomas, hermano, Para no hay conse- palomas. Entonces, ¿qué fue lo que consiguió? ¿Cómo hizo para conseguir tierra? ¿O qué fue lo que hizo para, Allah el Altísimo, a través de su ángel Gabriel, envió su ángel Gabriel al profeta Noé y le enseñaba, le indicaba, le orientaba, le guiaba, hasta que al final el barco llegó a cierto punto, a un punto determinado, y se estableció allí, el agua ya desapareció. El agua ya desapareció, la lluvia paró y el barco ya se estableció, llegó a un lugar terrestre y ya allí pudieron ellos
salir del barco y establecerse en ese lugar nuevo. Ya. Ya. Shalom, hermano. Que Eso Allah era le- lo que quería. Es que que Allah eso es le lo dé. que quería. ¿Usted come paloma, hermano? ¿Le gusta la paloma? No, sino que tenía como que esa duda porque era algo que No, no, yo lo pregunto re- así para un poco de humor. ¿Usted comió alguna vez la paloma? no, Debería probarla, no, está muy buena, debería probarla. que llaman los pichones. Sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. Las palomas están muy buenas, nosotros las Y aquí, comemos mucho, alhamdulillah. Bueno, la- hermanos, la- eh, se va a cortar esta sesión. Vamos a volver a entrar con el mismo enlace, inshallah. Vamos a volver a entrar con el mismo enlace, inshallah.